Hugo Patricio Torres Andrade, docente de la carrera de Derecho de nuestra Universidad Técnica del Norte. Nuestro grupo es el grupo número 2, está integrado por los siguientes compañeros: Jessica Cuchala, Vladimir Guerrero, Valeria Carranco, Andrea Viláñez, Evelyn Seas y mi persona Jorge Luna, del sexto A de la carrera de Derecho. En esta tarea hablaremos sobre el contrato de arrendamiento mercantil o leasing, basado en la resolución número 366/2001 del juicio número 187-2001, de fecha 9 de enero del 2002. Para dar inicio a nuestro tema, mi compañera dará una pequeña introducción de lo que es el contrato mercantil. El contrato de arrendamiento mercantil o leasing. El leasing o arrendamiento financiero es un contrato mediante el cual una empresa le cede a otra el uso de un bien mueble o inmueble durante un periodo de tiempo determinado a cambio de unas cuotas periódicas, pudiendo el arrendatario ejercitar la opción de compra del bien en cuestión al finalizar el contrato. Se trata de un instrumento financiero muy utilizado como forma de préstamo para empresas. Esta podría ser la definición estándar de un contrato de leasing. Sin embargo, y debido a las ventajas fiscales, se supone está sujeto al cumplimiento de unas normas concretas por parte de ambos participantes. Las partes que intervienen son la empresa arrendadora o entidad financiera, que es aquella sociedad. Por lo general suele ser una entidad financiera que, guiada por las instrucciones de su cliente, el arrendatario, adquiere el bien en cuestión, con el objetivo de cederle su uso durante un periodo de tiempo determinado, y el arrendatario es el cliente que ejerce el uso del bien. La operación está guiada por él desde un principio, ya que es el que ofrece las instrucciones a la entidad arrendadora sobre qué tipo de bien tiene que adquirir y dónde. Una vez formalizado el contrato, adquiere el derecho del uso y disfrute del bien hasta que se cumpla la fecha de vencimiento y decida si ejerce la opción de compra o no. A continuación tenemos el análisis del caso en primera instancia. El objeto de la controversia. En primera instancia, se puede observar que este proceso judicial se basa en la demanda que interpone la señora Norma Jimena Margarita Contreras Ceballos de Chávez, quien es la representante legal del Banco Continental, en contra de los señores Héctor Germán Acurio Reyes, Lupe Mari Marín Cañizares y Mario Eduardo Bejarano Fuentes, por la terminación de la relación contractual originada en los contratos de arrendamiento mercantil, pues se estipula que hubo una falta de pago de los cánones de arrendamiento mercantil, correspondientes al 10º mes. Dicho contrato se celebró el 13 de junio de 1994 y fue inscrito en el registro mercantil el 25 de junio de 1994. En este contrato se había estipulado en la cláusula cuarta que los arrendatarios están obligados a pagar por concepto de canon de arrendamiento. Cabe resaltar que en la cláusula 18ª se ha estipulado que el arrendador tendrá derecho, en caso de incumplimiento del contrato por parte de los arrendatarios, para exigir el pago total de las letras vencidas y por vencerse durante el plazo forzoso estipulado. Tenemos las pretensiones de la parte actora, que vendría a ser el Banco Continental, la cual exige lo siguiente. Primero, los pagos de los cánones de arrendamiento devengados, calculados en los términos de las cláusulas cuarta y 19ª de los contratos de arrendamiento mercantil. Segundo, los cánones mensuales de arrendamiento por vencerse, de conformidad con lo que se estipula en las cláusulas cuarta, 18ª, 19ª y 21ª de los contratos de arrendamiento mercantil. Tercero, los intereses moratorios de las rentas vencidas y por vencerse, calculados en los términos que se estipula en la cláusula cuarta de los contratos de arrendamiento mercantil, hasta la total solución de las mismas. Cuarto, el valor de la opción de compra determinado en el mismo contrato de arrendamiento mercantil, A de la cláusula cuarta. Quinto, el valor del impuesto al valor agregado y más recargos legales,
y reglamentarios de cada una de las rentas vencidas por vencerse y de la opción de compra. Sexto, la indemnización de los daños y perjuicios causados conforme a las estipulaciones contractuales y legales pertinentes. Séptimo, costas procesales y octavo, honorarios profesionales. Aceptada la demanda, se procede al llamado para la audiencia de conciliación. En la misma, la parte demandada hace referencia a las siguientes pretensiones. Pretensión de la parte demandada. Falsedad de los fundamentos de la acción, tanto de hecho como de derecho, razón por la cual las niega. Segundo, incompetencia del juzgado y consiguientemente nulidad del procedimiento. Tercero, indebida acumulación de acciones. Cuarto, novación de las obligaciones por las cuales se les ha demandado. Quinto, alegan falta de derecho para demandar en la forma que está planteada la demanda. Sexto, los valores reclamados en la demanda han sido los requeridos para adquirir los bienes que luego han sido de propiedad de los acreedores, quienes, ejerciendo la acción contemplada en la Ley de Arrendamiento Mercantil, los han recaudado en su totalidad, surgiendo de bulto la gravedad injusticia que se demuestra con haberlos retirado todos los bienes, materia del arrendamiento, y causa única de la obligación crediticia. Para continuar, a pesar de ello, reclamándonos el valor total de los arrendamientos por el plazo convenido, pretendiendo el cobro desmesurado e irreal y excesivo. Es evidente no solo la duplicación, sino multiplicación de los valores que se requiere cobrar. Séptimo, el contrato de arrendamiento mercantil, que, al tenor de una de las excepciones, quedó extinto, porque la novación contenía una exagerada ilegalidad. Desde que el plazo del arrendamiento sobre los bienes a que tales contratos se contraían, debido de ser por un lapso mucho mayor al de meses, por lo que la invocada ley manda, que tal plazo debe coincidir con el lapso de vida útil de los equipos, cosa que, de haberse cumplido, habría determinado que el canon mensual de arrendamiento fuese 10 u 8 veces menor del que se nos impuso en el contrato, llegando al término de colocarlos en imposibilidad de realizar los pagos y conducir a la ruina. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Referente a la fundamentación, en principio, este caso se fundamenta por la falta de pago de los cánones de arrendamiento pertenecientes al 10º mes en adelante del contrato mercantil que se había celebrado entre las partes. En base a lo analizado por parte del juez competente y observando las solemnidades sustanciales de la ley, se declara la validez procesal para iniciar el juicio, en el cual se ordena la correspondiente demostración de los hechos. Para ello, el actor presentó documentación pertinente sobre los que fundamentó su demanda. La prueba se refuerza con el acta de inspección judicial, practicada en las oficinas del Banco Continental, División Contilessing, en el cual el actor exhibe la documentación con la que demuestra que los arrendatarios no han pagado los cánones de arrendamiento correspondientes al 10º mes, esto es, desde el 17 de octubre de 1994, inclusive hasta su terminación del contrato de arrendamiento mercantil, celebrado por los señores Héctor Germán Acurio Reyes y Lupe Mari Marín Cañizares, el 13 de junio de 1994, inscrito en el registro mercantil el 25 de julio de 1994, en cuya cláusula cuarta los arrendatarios se han obligado a pagar por concepto de canon de arrendamiento la suma de 1.714.883 sucres mensuales. Constan los mismos contratos en la cláusula 18ª que el arrendador tendrá derecho a exigir en caso de incumplimiento del contrato de pago de las rentas vencidas y por vencer durante el plazo forzoso estipulado. Exhibe los documentos en los cuales consta que los arrendatarios han dejado de pagar con referencia a este contrato desde el canon con vencimiento 14 de octubre de 1994, inclusive y todos los posteriores. El autor también expresa que, aparejado a este proceso, se encuentra otro contrato de arrendamiento mercantil, celebrado por los mismos demandados con la parte actora el 27 de junio de 1994, inscrito en el registro mercantil el 1 de agosto de 1994.
Los arrendatarios se han obligado a pagar al arrendador por concepto de renta la suma de 2.955.305 sucres a partir del 25 de noviembre de 1994, el 25 de cada mes y durante el plazo de 24 meses, en la cual también se incumple la cláusula 18ª por falta de pago desde el primer canon de arrendamiento. Debemos mencionar que la parte demandada aquí no aportó pruebas a su favor. Referente a la motivación, para la motivación de la presente demanda, se establecen los documentos que reúne todos los requisitos previstos por la Ley de Arrendamiento Mercantil y que analizados en relación con el Código de Comercio, de ese entonces en su artículo 202, menciona que la demora en el pago del precio de la cosa comprada desde que deba rectificarse según los términos del contrato constituye al comprador en obligación de pagar el crédito mercantil de la cantidad que adeuda al vendedor. También se motiva en base al Código Civil en su artículo 1481, en el cual menciona que el pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condenado expresamente. La condonación del dolo futuro no vale, es decir, constituyen una obligación susceptible de pago coercitivo en correlación con el artículo 843 del Código de Procedimiento Civil. Nos menciona que están sujetas al trámite que esta sección establece en las demandas que, por disposición de la ley o por convenio de las partes, deban sustanciarse verbal y sumariamente. Las de liquidaciones de intereses, frutos, daños y perjuicios, ordenadas en sentencia ejecutoriada. Las controversias relativas a predios urbanos entre el arrendador y arrendatario o subarrendatario o entre arrendatario y subarrendatario, y los asuntos comerciales que no tuviesen procedimiento especial. Referente al pedido concreto, aquí la parte actora pide concretamente el pago de los cánones de arrendamiento de vengados calculados en los términos de las cláusulas 4ª y 19ª de los contratos de arrendamiento mercantil. Asimismo, la cancelación de los cánones mensuales de arrendamiento por vencerse de conformidad con lo que se estipula en las cláusulas del contrato, además de los intereses moratorios de las rentas vencidas y por vencerse hasta la total solución de las mismas. El valor de la opción de compra determinado en el mismo contrato de arrendamiento mercantil, literal A de la cláusula 4ª. Así también el valor del impuesto al valor agregado y demás recargos legales y reglamentarios, la indemnización de los daños y perjuicios causados, costas procesales y honorarios profesionales. Referente a la resolución del juez, aquí el juzgado, una vez analizadas todas las pruebas presentadas, acepta la demanda y dispone que los arrendatarios Héctor Germán Acurio Reyes y Lupe Mari Marín Cañizares y su garante Mario Eduardo Bejarano Fuentes paguen solidariamente a Contilessing S.A., Banco Continental, los siguientes valores: los cánones mensuales de arrendamiento de vengados, los cánones mensuales de arrendamientos por vencerse, los intereses moratorios de las rentas vencidas y por vencerse, hasta la total solución de las mismas, el valor de la opción de compra determinado en el literal A de la cláusula 5ª de los contratos de arrendamiento mercantil, el valor del impuesto al valor agregado y más recargos legales y reglamentarios de cada una de las rentas vencidas por vencerse y de la opción de compra. Con costas en el 5% de la liquidación a practicarse, se regulan los honorarios del defensor del actor por su trabajo profesional en este juicio y que se le entregará con la deducción del 5% para el colegio de abogados. Finalmente, una vez analizada la resolución del juez, se llega a la conclusión que la decisión tomada es la correcta, pues la parte actora lo justifica con pruebas que fueron comprobadas, en la que se deduce que efectivamente se debe realizar los pagos de los cánones adeudados. También consideramos que si la parte demandada quería defenderse, debía haber mostrado las pruebas necesarias para fundamentar así su defensa y que el fallo no lo perjudique de una forma agravante en el ámbito económico, para poder respaldar sus intereses personales. Gracias. A continuación, mi compañero. Muy buenos días, doctor y compañeros. Yo les hablaré de lo que es en segunda instancia el objeto de controversia. A ver, dice, mediante el análisis que se realizó, se pudo determinar que el objeto de controversia dentro del presente caso, en segunda instancia,
viene a ser el mismo que se desarrolló en primera instancia, en donde la persona que fungía de representante legal del Banco Continental, la señora Norma Jimena Margarita Contreras Ceballos de Chávez, interpuso una demanda en contra de la señora y señores Héctor Germán Acurio Reyes, Lupe Marín Cañizares y Mario Eduardo Bejarano Fuentes, ya que dichas personas incumplieron con los cánones de arrendamiento durante un largo tiempo, lo cual originó se dé la terminación del contrato de arrendamiento mercantil que existía con los imputados. Al final del juicio, Banco Continental obtuvo una sentencia favorable, la cual conminaba a los imputados a cumplir con lo solicitado por la entidad financiera. Una vez que se desarrolló el juicio verbal sumario en contra de los 3 imputados y la jueza octava de lo civil de Pichincha dictó sentencia en contra de ellos, Héctor Acurio, en calidad de procurador común de la parte demandada, interpuso el recurso de apelación de la sentencia dada, ya que iba contrario a lo que ellos argumentaban. Enseguida les explicaré sobre lo que es las pretensiones y excepciones de la parte actora como de la parte demandada. De la parte actora conformada por Norma Jimena Margarita Contreras Ceballos de Chávez en representación de Banco Continental, en su demanda plantea las siguientes pretensiones: la terminación de la relación contractual originada en los contratos de arrendamiento mercantil, el pago de los cánones de arrendamiento devengados calculados en los términos de las cláusulas cuarta y 19ª de los contratos de arrendamiento mercantil, el pago de los cánones mensuales de arrendamiento por vencerse de conformidad con lo que se estipula en las cláusulas cuarta, 18ª, 19ª y 21ª de los contratos de arrendamiento mercantil, el pago de los intereses moratorios de las rentas vencidas y por vencerse calculados en los términos que se estipula en la cláusula cuarta de los contratos de arrendamiento mercantil hasta la total solución de las mismas, el pago del valor de la opción de compra determinado en el literal A de la cláusula cuarta de los contratos de arrendamiento mercantil, el pago del valor del impuesto al valor agregado, más conocido como IVA, y más recargos legales y reglamentarios de cada una de las rentas vencidas por vencerse y de la opción de compra, el pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados conforme a las estipulaciones contractuales y legales pertinentes. Y por último, el pago de costas procesales y honorarios profesionales. Las pretensiones enumeradas se basan en lo estipulado en la cláusula 18ª que señalaba que el arrendador tendrá derecho, en caso de incumplimiento en el contrato por parte de los arrendatarios, para exigir el pago total de las letras vencidas y por vencer del pago forzoso estipulado, siendo el precedente de mayor importancia para este litigio el incumplimiento del contrato realizado por los arrendatarios al no cumplir con el pago de los cánones de arrendamiento de un mes. Por otra parte, las pretensiones y excepciones de la parte demandada son la parte demandada conformada por Héctor Germán Acurio Reyes, Lupe Marín Cañizares y Mario Eduardo Bejarano Fuentes propusieron las siguientes excepciones: falsedad de los fundamentos de la acción tanto de hecho como de derecho, razón por la cual las niegan; incompetencia del juzgado y consiguiente nulidad del procedimiento; indebida acumulación de acciones;
novación de las obligaciones por las cuales se les ha demandado. Alegan falta de derecho para demandar en la forma que está planteada la demanda. Los valores reclamados en la demanda han sido los requeridos para adquirir los bienes que luego han sido de propiedad de los acreedores, quienes, ejerciendo las acciones contempladas en la Ley de Arrendamiento Mercantil, los han recaudado en su totalidad, surgiendo de bulto la grave injusticia que se demuestra con haberlos retirado todos los bienes en materia del arrendamiento y causa única de la obligación crediticia para continuar, a pesar de ello, reclamándolos el valor total de los arrendamientos por el plazo convenido, pretendiendo el cobro desmesurado e irreal e excesivo en evidente no solo duplicación, sino multiplicación de los valores que se requiere cobrar. El contrato de arrendamiento mercantil, que al tenor de una de las excepciones quedó extinguido por la novación, contenía una exagerada ilegalidad desde que el plazo de arrendamiento sobre los bienes a que tales contratos se contraían debió de ser por un lapso mucho mayor al de meses, porque la invocada ley manda que tal plazo debe coincidir con el lapso de vida útil de los equipos, cosa que, de haberse cumplido, habría determinado que el canon mensual de arrendamiento fuese entre 8 y 10 veces menor del que se impuso en el contrato, un término de colocar una imposibilidad de realizar los pagos y conducir a la ruina, a la que se pretende mediante injusta demanda, a la que se ha dado contestación. La parte demandada, haciendo uso a su derecho a la defensa y contestación en sus respectivas instancias, hace denotar que dentro de su razonamiento jurídico la falsedad de los fundamentos, incompetencia del juzgado, acumulación de acciones y en la novación, la cual le extingue de obligaciones, puesto que la parte accionante se basó en términos de vida útil, señalando una exagerada ilegalidad dentro del contrato. Por otro lado, se alega la falta de derecho en la demanda planteada, puesto que no se tomaba en cuenta que de fecha 2 de diciembre de 1994, con fecha de inscripción que data a 20 de diciembre de 1994, se protocolizó la fusión la empresa Continental S.A. por parte del Banco Continental S.A., refiriéndose a que la extinción del contrato mercantil contiene una ilegalidad en su novación, la cual es señalado por la parte demandada. Es importante señalar que la aceptación de esta pretensión, la cual tiene un contexto directo con la definición de la vida útil, deja sin una forma de ejercitar 3 de las 4 opciones establecidas en el artículo 1 de la Ley de Arrendamiento Mercantil, literal E, que son: comprar el bien por el precio acordado para la opción de compra o valor residual previsto en el contrato, el que no será inferior al 20% del total de rentas devengadas. Prorrogar el contrato por un plazo adicional. Durante la prórroga, la renta deberá ser inferior a la pactada originalmente, a menos que el contrato incluya mantenimiento, suministro de partes, asistencia u otros servicios. Recibir una parte inferior al valor residual del precio en que el bien se ha vendido a un tercero. Teniendo en consideración las pretensiones y excepciones consideradas por las partes, el primer paso a tener en cuenta es entender el motivo por el cual las partes llegan a juicio y enseguida se da la apelación por parte de la parte demandada. En el caso de la parte actora, al constatar que el demandado incumple con su obligación de realizar el pago por motivo de cánones de arrendamiento mercantil, procede a buscar la finalización del contrato para que de esta forma se dé por terminada la relación de arrendamiento mercantil o leasing y posteriormente recibir los pagos que al momento del litigio el demandado se encontraba adeudando, sumando de igual forma los intereses moratorios contemplados en el contrato y en la ley.
Los demandados a su vez rechazan dicha demanda alegando la falsedad de los fundamentos de la acción de hecho y de derecho, con lo cual la parte actora procede en contra de los demandados de igual forma, señalando incompetencia del juzgado de una indebida acumulación de acciones, argumentando la novación de las obligaciones por la cual se les ha demandado, una exagerada ilegalidad dentro de los plazos de arrendamiento de los bienes que se contrató y un atropello que los conduciría a la ruina. A continuación, mi compañera. Buenos días, doctor y compañeros. Yo les hablaré acerca de la fundamentación que se presenta en la segunda instancia. En cuanto a la parte actora, se pudo observar que dentro de esta instancia es muy diferente en comparación a lo dado en la primera instancia, ya que quien realizó una presentación extensa de pruebas fue la parte actora. El argumento que utilizó el Banco Continental fue que todos los contratos de arrendamiento mercantil referente a los bienes que fueron arrendados, los cuales fueron firmados y avalados por las partes. Estos fueron 3 contratos. El primer contrato fue firmado por un periodo de 2 años, el cual se debía iniciar el 17 de enero de 1994 y siendo pagadero el 17 de cada mes, el cual tenía un valor mensual de 4.396.671.000 sucres. El segundo contrato, de igual manera, fue firmado por un periodo de 2 años, el mismo que debía iniciar el 14 de junio de 1994, teniendo que ser pagado el 14 de cada mes. Este tenía un valor mensual de 1.714.883 sucres. Y por último, el tercer contrato fue firmado por un lapso de 2 años, el cual debía iniciar el 25 de noviembre de 1994, siendo pagadero el 25 de cada mes, el cual de manera mensual debía abonarse 2.955.305 sucres. De igual manera, dichos contratos incluían cláusulas que ambas partes debían atenerse. Como fundamento se podían utilizar las mencionadas a continuación. La cláusula 4 nos menciona que las personas que son arrendatarias deben comprometerse a realizar el pago de intereses que se generen por el pago del arriendo en caso de caer en mora. También la cláusula 19 nos dice que las partes deberán someterse a todo mecanismo de tasa reajustable previsto por parte de la Junta Monetaria, que si se someten las personas arrendatarias frente a una variación que puede darse en la tasa positiva referencial cada 6 meses. Asimismo, las cláusulas 4, 18 y 21 indican que en caso de darse un incumplimiento a través de la persona arrendataria, será motivo suficiente para que se termine el contrato y se exija una indemnización por los daños que causare. También la parte demandada, en cuanto a su fundamentación, presenta las diferentes figuras jurídicas. 1. La existencia de falsedad en los fundamentos de la acción, tanto de hecho como de derecho. El juzgado es incompetente para resolver el caso, por lo cual debe ser declarado nulo. Una acumulación incorrecta e ilícita de las acciones. Modificación de las obligaciones, lo cual da paso a la desaparición de las obligaciones que sirven de sustento para realizar la demanda. También se argumenta falta de derecho para realizar la demanda y por último se alega que existió una modificación, siendo esto un argumento suficiente para que el contrato se acabe. De igual manera se pudo evidenciar que la fundamentación que presentaron los imputados no era objetiva, presentaron muchas alegaciones pero no las fundamentan, demostrando así que no tenían defensa o argumento alguno para refutar lo dicho por parte de la entidad financiera. En cuanto a la motivación de la parte actora, como se pudo evidenciar en la fundamentación, todo lo presentado por la entidad financiera contaba con las pruebas fehacientes que demostraban lo dicho. Los 3 contratos firmados fueron una parte importante, ya que ambas partes fueron sometidos a una obligación en partes iguales. Igualmente, se pudo evidenciar un incumplimiento en lo acordado por parte de los demandados, ya que cayeron en mora por no realizar el pago de los cánones de arrendamiento de los bienes, siendo esto un paso para terminar el contrato de arrendamiento que se tenía. Con todo esto, la entidad financiera procede a presentar una demanda para recuperar su dinero. En cuanto a la parte demandada, dentro de la fundamentación se pudo evidenciar
que la parte demandada no pudo probar todo lo que aducía, ya que carecían de verdad y tenían un objetivo conciso, que pudieran demostrar lo contrario. En cuanto al pedido concreto de la parte actora, los señores Héctor Germán Acurio Reyes, Lupe Mari Marín Cañizares y Mario Eduardo Bejarano Fuentes solicitan el pago de 1. Los cánones mensuales de arrendamiento. 2. Los cánones mensuales de arrendamiento por vencerse. 3. Los intereses moratorios. 4. El valor de la opción de compra. 5. El valor del impuesto al valor agregado. Y 6. La indemnización de los daños y perjuicios causados. En cuanto a la parte demandada, los demandados mencionan que existe 1. Una incompetencia del juzgado y nulidad del procedimiento. 2. Novación de obligaciones, extinción e inexistencia de las obligaciones. Y por último, los valores reclamados son desmesurados, irreales y excesivos. Para finalizar la resolución del juez que realiza en segunda instancia, se pudo evidenciar una existencia de la relación contractual, se desechó en su mayoría las alegaciones que tenía la parte demandada, aceptando únicamente lo referente a la recuperación de bienes arrendados, lo cual dio paso a que se realice una reforma a la sentencia dada en la primera instancia. En primer lugar, se dispuso que por parte de los imputados realicen el pago de los cánones adeudados, los cuales fueron realizados dentro de la cuarta cláusula de los contratos de arrendamiento que han sido ya mencionados anteriormente, hasta la fecha en que fueron recuperados. Esto fue el 3 de abril de 1995. Asimismo, se deberá añadir el interés por mora a los cánones adeudados por el arrendamiento. Por otra parte, deberá ser incluido el IVA en cada uno de los cánones que se adeudan. Y finalmente, no se dio paso al pago de otros rubros, que fueron incluidos dentro de la demanda, como eran las costas y honorarios profesionales, ya que existía un plus petito en los reclamos. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches, doctor y compañeros. A continuación vamos a hablar del recurso de casación. Como objeto de la controversia, se da lugar en esta instancia a partir de la interposición del recurso de casación de la sentencia pronunciada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito. Tras la inconformidad de lo resuelto en la segunda instancia, el actor, señor Germán Acurio Reyes, conjuntamente con su abogado patrocinador, presentan la misma, ya que dentro del juicio sumario anterior, a petición, se dictó el pago de cánones de arrendamiento mercantil a favor del Banco del Pacífico, respectivamente a cánones arrendaticios devengados, cálculos en los términos de la cláusula cuarta del contrato hasta la fecha de aprehensión del bien inmueble, intereses con respecto a la mora, impuesto al valor agregado de cada una de las rentas vencidas. Además, se niega las costas y honorarios generados en cualquier instancia. Como pretensiones de la parte autora, el Banco del Pacífico manifiesta sus pretensiones de acuerdo a la prueba de vida útil de los bienes que se han dado en arrendamiento, ya que a petición del cliente, la entidad financiera fue el facilitador al adquirir el bien seleccionado por el recurrente de este recurso, por lo que durante este periodo de utilización del bien inmueble, el mismo debía pagar periódicamente una suma por concepto de esta financiación prestada, pues al no ser el caso, el Banco del Pacífico manifiesta como pretensión que no se ejerció este derecho como se estableció en el contrato mercantil y que se deberá restituir el bien objeto de esta controversia. Entendido así, el artículo 2 de la Ley del Arrendamiento Mercantil, de tal forma que el arrendador pague en su totalidad por los bienes que ha hecho uso y goce, los cánones de arrendamiento del mismo, intereses por mora, saldos adeudados, además del impuesto al valor agregado. Como pretensiones de la parte demandada, se tiene el recurrente, señor Héctor Germán Acurio Reyes, que pretende probar que los documentos presentados por el Banco del Pacífico en relación a la vida útil de los bienes dados en arrendamiento son redactados en idioma extranjero y que se efectuó una traducción previa ante el juzgado de lo civil, por lo que se solicita no ser incorporados dentro del proceso como prueba a su favor, además de que su autenticidad no fue demostrada en alguno de los procesos admitidos por la ley.
Además de esta traducción, no se efectuó dentro de un tiempo oportuno para ser presentado, lo que conlleva que se efectúe el pago de los cánones respectivos. A continuación, mi compañero. Bueno, dentro del recurso de casación, yo mencionaré lo que en sí presentaron la fundamentación. En el presente caso, la parte recurrente formula su pedido sustentándose en el artículo 3 de la Ley de Casación, en su primer inciso, lo que misma Ley de Casación que refiere que únicamente se fundamentan estos casos en las siguientes maneras. El inciso primero menciona la aplicación indebida, también falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia o auto que haya sido determinado de su parte dispositiva. Para lo cual también se considera que hubo falta de aplicación del artículo 2 de la Ley de Arrendamiento Mercantil o plazo forzoso, donde el accionante menciona nuevamente que esto llevó a su empresa a la ruina y es la causa por la cual su situación económica es crítica. De igual forma, siguen fundamentando que se transgredió lo que en derecho mercantil establece el artículo 3 en relación al plazo otorgado a un bien inmueble dado en arriendo. Ahora, como segundo, mencionaré sobre la motivación y pedido concreto. Una vez expuesta la motivación del presente caso, misma que proviene del artículo 3, causal ley de la Ley de Casación, anteriormente explicada, en donde el accionante considera que existe omisión y falta de aplicación del artículo 2 de la Ley de Arrendamiento Mercantil. Esto quiere decir o se refiere al plazo forzoso en los contratos de arrendamiento mercantil de los bienes inmuebles, y esta no podrá ser inferior a 5 años. En los demás bienes se entenderá que ha de coincidir con su lapso de vida útil, sosteniendo que existió el quebrantamiento de su empresa y como consecuencia su ruina económica, justificando que se vio obligado a someterse al plazo forzoso de 24 meses, mencionando que de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Arrendamiento Mercantil, ese plazo debió oscilar entre los 5 y 10 años de vida útil que tienen los bienes inmuebles dados en arrendamiento mercantil. Estos bienes fueron dados obviamente por la empresa Contilesing S.A. y de acuerdo a las certificaciones conferidas por las casas productoras de dichos bienes muebles. También los certificados constantes como pruebas dadas en primera y segunda instancia de esta causa. Ahora, muy bien, por último, mencionaré la resolución en esta instancia de casación. En el presente caso, la primera sala de lo civil mercantil, precedida por el doctor Galo Galarza Paz, también el doctor Santiago Andrade Ovidia y el doctor Ernesto Albán Gómez, empezaron su análisis determinando un concepto sobre el contrato de arrendamiento mercantil o leasing, con el fin de entender el artículo 2 de la Ley de Arrendamiento Mercantil. Y expone que en el presente caso, al haber versado un contrato de arrendamiento mercantil en un bien inmueble, el plazo de duración debe de coincidir con su vida útil. Además, manifiestan que en este caso es necesario determinar la definición de vida útil, lo que generó controversia y fue fundamento para la instancia de casación, y lo hacen mediante el estudio de los medios probatorios presentados en primera instancia, pruebas que no pudieron ser admitidas para fundamentar sus afirmaciones. En cuanto a la definición de vida útil, al analizar la doctrina y diferentes cuerpos normativos, ellos concluyen que vida útil en el sentido legal es el tiempo en el cual deberá
despreciarse en la contabilidad del bien inmueble objeto dado en arrendamiento mercantil. Y para finalizar, la primera sala cita el artículo 1 de la Ley de Arrendamiento Mercantil, estableciendo que el recurrente da un significado imposible a la vida útil de un bien inmueble. Por lo anteriormente mencionado, citado y expuesto, la primera sala rechaza el recurso de casación. Y bueno, y como un análisis del presente caso, específicamente de la instancia de casación, puedo mencionar que los administradores de justicia determinan en derecho que no se puede determinar el término vida útil, razón por la cual, vuelvo y repito, fue rechazada esta instancia, constatando que no existe inaplicación de la norma invocada y que la sentencia ha sido dictada conforme a derecho, ya que el plazo de duración del contrato de arrendamiento mercantil pactado por las partes era legal. Eso ha sido todo con respecto a nuestro trabajo. Lo que sí debo de hacer es hincapié en que en cada instancia es muy importante determinar las pruebas de cargo y descargo, ya que estas en sí son fundamento y base para tomar una resolución o para que una resolución sea beneficiosa para la parte accionante, o en este caso fue rechazada. Eso ha sido todo con respecto a nuestro trabajo, doctor. Espero que sea de su agrado. Un buen día.